Bienvenidos de nuevo, amigos. La historia de hoy nos lleva de vuelta a las tranquilas colinas de Maple Hollow, a principios de los 90. Esto no me pasó a mí personalmente, sino a un buen amigo, Alex. Compartió este encuentro conmigo tomando un café una tarde de otoño y, por cómo lo contó, se me quedó grabado. Dijo que tenía unos 8 o 9 años cuando ocurrió, una época en la que la vida era más sencilla y los veranos parecían interminables. Veamos lo que me contó. Alex dijo que todo empezó con una visita a casa de sus abuelos. Su vieja casa de madera se alzaba enclavada en las laderas, rodeada de altos pinos y empinadas colinas que ondulaban como olas del océano congeladas en verde. Recordaba bien esas visitas, paseando en su pequeña bicicleta por el sendero de grava, levantando polvo al pasar volando entre los árboles. Su abuela siempre lo esperaba en el porche, con el mismo delantal azul y las manos cubiertas de harina. Horneaba rollos de canela que llenaban el aire de un cálido aroma dulce. Su abuelo solía estar detrás del cobertizo, engrasando sus herramientas, silbando entre dientes o arreglando en silencio algo que no debía arreglarse. La casa no había cambiado mucho con los años. El porche aún crujía. Un carillón torcido hecho con cucharas viejas y trozos de alambre se mecía suavemente con la brisa. El cobertizo rojo descolorido se inclinaba un poco más cada año. Las enredaderas trepaban por los lados como si quisieran enterrarlo. Dentro, el olor a pan horneado, humo de chimenea y lavanda seca llenaba las habitaciones. Su abuela siempre tarareaba mientras cocinaba, su melodía tranquila y constante como un río. Su abuelo no hablaba mucho, pero cuando te estrechaba la mano, lo sentías en los huesos. Un hombre fuerte, directo al grano. Todo se sentía en paz. Era como retroceder en el tiempo antes de los teléfonos, antes del ruido, antes de que la vida se acelerara demasiado. Por la noche, Alex se sentaba en el porche con una manta sobre los hombros, mirando las estrellas asomarse entre las ramas. El viento susurraba entre los árboles y las viejas tablas bajo sus pies gemían y suspiraban como si hablaran entre sí. Por un tiempo, fue perfecto. Ese tipo de perfección que ni siquiera reconoces hasta que empieza a desvanecerse. Y aunque aún no había pasado nada, Alex recordaba sentirle en las entrañas, como un cambio de tiempo o un olor indeterminado. Esa sensación de paz que conocía también seguía ahí, pero con compañía. Alex dijo que empezó a notar pequeños detalles. Nada importante al principio, solo pequeños cambios sin sentido. Empezó con los animales. Sus abuelos tenían un par de cabras, un perro llamado Rusty y unas gallinas que vagaban cerca del cobertizo trasero. Normalmente, estaban tranquilos y se dedicaban a sus cosas, pero últimamente se comportaban de forma extraña, sobre todo alrededor del cobertizo y del viejo invernadero que había justo detrás. Rusty, el viejo perro, había dejado de ladrar. En cambio, gruñía bajo y constante, mirando fijamente hacia los árboles. Ya no se acercaría al cobertizo. Las gallinas se quedaban más cerca de la casa, picoteando nerviosamente, y las cabras se negaban a entrar en el rincón del patio que antaño amaban. Al principio, Alex pensó que quizá había un zorro o un coyote merodeando cerca, pero no vio huellas, ni rastro de excavación, nada. Luego llegó el zumbido. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio y las linternas estaban apagadas, Alex empezó a oír un sonido grave. No fuerte, para nada, sino profundo, constante y extraño, como una melodía hecha de viento y algo, pesado. Venía de los árboles, a veces de detrás del cobertizo, siempre de noche. Se tumbaba en la cama y escuchaba, apretando las mantas. No le asustaba exactamente, pero le oprimió el pecho, como si algo estuviera observando o esperando. Y luego estaban las sombras. Afuera, en el bosque, justo después de la luz de la linterna, empezó a ver formas, movimientos rápidos, figuras altas inmóviles, justo dentro de la línea de árboles. Una vez vio algo moverse entre dos árboles, demasiado alto para ser un ciervo, demasiado esbelto para ser una persona. Cuando se lo contó a su abuela, ella sonrió suavemente y simplemente dijo: «Tienes una imaginación desbordante, Alex». Pero empezó a tararear más alto por las noches, tarareando mientras removía el guiso, tarareando mientras barría el porche. Y su abuelo tampoco hablaba mucho. Pero Alex notó cómo se detenía al cerrar la puerta trasera, cómo miraba por la ventana un rato más antes de acostarse y cómo dejaba la luz del porche encendida. Incluso en las noches despejadas, algo era diferente. El aire había cambiado. Los árboles estaban quietos, los animales se mantenían cerca.
El viento no se sentía igual. Alex no tenía palabras para describirlo en ese entonces, pero lo sabía en el fondo. Algo allí afuera no andaba bien. Y fuera lo que fuese, estaba cerca. Unas noches después, sucedió. La familia acababa de cenar. Nada del otro mundo, solo guiso, pan de maíz y rodajas de manzana. El tipo de comida que te llena el corazón más que el estómago. La abuela estaba recogiendo los platos. Alex estaba sentado junto al fuego, escuchando el crujir de la leña. Entonces su abuelo se levantó y dijo: «Ven conmigo, hijo». Alex lo siguió al porche. El sol acababa de ocultarse tras las colinas y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Los grillos estaban en silencio. Incluso Rusty se quedó cerca de la puerta, con las orejas gachas. El abuelo no habló al principio. Se apoyó en la barandilla del porche, mirando el cobertizo. Su rostro estaba tranquilo, pero tenía la mandíbula apretada. Luego dijo: «Has visto a los animales, ¿verdad?». Alex asintió. «Y esos sonidos nocturnos, las sombras cerca de los árboles». Alex asintió de nuevo, más despacio esta vez. El abuelo suspiró por la nariz, como un hombre finalmente cansado de guardarse algo. «Bueno, no te los estás imaginando». Esa frase le cayó como un jarro de agua fría a Alex. Continuó el abuelo. Su voz se mantuvo firme, como si lo hubiera pensado muchas veces. «Hace unas 3 semanas, encontré algo inusual. Junto al viejo invernadero, detrás del cobertizo». Los ojos de Alex se abrieron de par en par. Nunca le habían permitido entrar allí. «Había señales», dijo el abuelo. «Ramas rotas, huellas profundas, demasiado profundas para cualquier hombre». Entonces, una noche, las vi. Alex no respiraba. 2 de ellas, dijo el abuelo, altas, cubiertas de pelaje oscuro. No se comportaron como salvajes, no gruñeron ni atacaron, simplemente se quedaron allí observando. Alex susurró: «¿Qué eran?». El abuelo lo miró. «Pies grandes, pie grande, llámalos como quieras, pero son reales». Hizo una pausa y añadió: «No buscaban problemas, solo necesitaban refugio, así que les puse unas reglas». Alex se acercó. Prohibido acercarse a la casa, prohibido meterse con los animales, prohibido robar de las tiendas de comida. Mientras siguieran esas reglas, las dejaba en paz. Alex se quedó paralizado, entre asustado y asombrado. «Y lo han cumplido», dijo el abuelo. «No han roto ni una sola regla». Los dos se quedaron allí en silencio, uno al lado del otro. Alex preguntó en voz baja: «¿Por qué no se lo dijiste a nadie?». El abuelo miró hacia los árboles. «Porque la mayoría de la gente no cree lo que no puede explicar. Y esas criaturas, sean lo que sean, no intentan lastimar a nadie. Supongo que si pueden respetar nuestro espacio, nosotros podemos hacer lo mismo». Esa noche, Alex no durmió mucho. Su mente estaba a 1000 por hora. Siempre había pensado que el bosque era tranquilo y apacible, pero ahora sabía que algo más vivía allí. Algo real, algo que observaba, pero no hostil, simplemente diferente. Unos días después de que el abuelo le contara la verdad a Alex, la curiosidad se volvió demasiado fuerte como para ignorarla. Simplemente tenía que verlos. No de cerca, todavía no, sino con sus propios ojos. Alex no era de los que rompen las reglas. Pero esto no parecía romper nada. Solo quería mirar, solo un vistazo. Recordó un viejo dron que su abuelo encontró en un mercadillo años atrás. Estaba destrozado, con la pantalla rota y solo una batería en buen estado, pero aún funcionaba. Alex lo sacó del cobertizo, le limpió el polvo y lo cargó toda la noche. A la mañana siguiente había una densa niebla. El aire se sentía fresco y pesado. Algo esperaba ser revelado. Era el momento perfecto. Salió justo cuando el sol intentaba abrirse paso entre la niebla. El dron se elevó en el cielo, zumbando como una abeja perezosa. Su cámara era vieja y borrosa, pero funcionó. Alex lo voló lentamente sobre el cobertizo trasero, con cuidado de no chocar contra los pinos. Luego lo inclinó hacia el invernadero, el que el abuelo dijo que vivían cerca. Al principio, nada, solo árboles tranquilos, hierba espesa y sombras de la niebla. Entonces algo se movió, lento y suave, demasiado grande para un hombre, demasiado silencioso para un animal. Alex se inclinó hacia la pequeña pantalla. El dron apenas lo captó.
Una figura, alta y ancha, moviéndose entre los árboles detrás del invernadero. Luego otra. Esta era más baja, un poco más delgada, pero se movía con una extraña gracia, como si supiera que la observaban. La cámara del dron falló por un segundo. Unas líneas recorrieron la pantalla. Entonces, solo por un instante, ambas figuras giraron. Sus ojos miraban directamente a la lente, brillando tenuemente, sin enojo ni miedo, solo conscientes, como si supieran que él estaba allí. Y entonces, ¡zas! El dron perdió la señal y se estrelló contra los árboles. Alex se quedó paralizado, con el control en las manos. No sentía miedo, no del modo esperado. Su corazón latía con fuerza, pero sus pensamientos estaban tranquilos. Los había visto. Eran reales, no monstruos, no historias de libros antiguos. Criaturas reales que respiraban. Esa tarde, el abuelo no dijo nada. Pero cuando Alex entró en la cocina, el abuelo levantó la vista de su silla, asintió una vez y dijo, ¿entonces los viste? Alex simplemente asintió. No hacía falta decir nada más. Después del accidente del dron, Alex no volvió a acercarse al invernadero. No hacía falta. Había visto suficiente para saber que todo era real. Cada ruido extraño, cada mirada silenciosa del abuelo, todo tenía sentido ahora. Pero en lugar de miedo, Alex sintió calma, casi curiosidad. Empezó a dejar pequeñas cosas cerca del borde de la copa de los árboles. No en lo profundo del bosque, justo en el límite donde comenzaba la hierba alta. Primero probó manzanas, luego una rebanada de pan. A veces, una galleta dulce que la abuela había horneado. Durante días, la comida permaneció allí intacta. Entonces, una mañana, la manzana desapareció. Sin huellas, sin marcas, nada alterado, simplemente desapareció. Al día siguiente, el pan también desapareció. Alex no dijo nada. El abuelo tampoco, pero ambos sabían que algo aceptaba la ofrenda. Unos días después, Alex estaba apilando leña. El aire estaba quieto, y el sol estaba bajo tras las colinas. Fue entonces cuando lo sintió. No miedo, ni peligro, solo una presencia. Se giró lentamente, y allí, justo después de la confianza, estaba una de las criaturas, alta, todavía observando. Su cuerpo estaba casi oculto tras el tronco de un pino, pero se veía lo suficiente como para ver un pelaje espeso, hombros anchos y largos brazos colgando tranquilamente a sus costados. Alex no se movió. La criatura tampoco. Solo se miraron. Ningún sonido, ninguna señal de amenaza. Solo un momento de silencio entre dos seres que entendían algo. Alex no podía explicarlo. No tenía ganas de correr. No tenía ganas de gritar. Simplemente sabía que esa cosa no pretendía hacer daño. Después de lo que pareció un minuto entero, la criatura retrocedió entre los árboles y desapareció. Ni un sonido, ni un rastro. Alex se quedó allí un buen rato, con la leña olvidada a sus pies. Esa noche no soñó. Simplemente permaneció despierto, pensando en cómo algo tan grande podía ser tan silencioso, en cómo algo tan diferente podía seguir sintiéndose tierno. Nunca se lo contó a su abuela, ni siquiera a su abuelo. Hay cosas que no necesitan ser dichas. Simplemente se quedan quietas en el pecho, como un recuerdo que te mantiene caliente. El aire de la mañana tenía una extraña quietud. Incluso los pájaros estaban callados. Alex salió al porche como todas las mañanas. Miró hacia el cobertizo, luego hacia el invernadero que había más allá. Todo parecía normal, pero se sentía diferente. Ni ramas rotas, ni hierba movida, ni rastro de nada. Caminó lentamente por el sendero de grava, no muy lejos, lo justo para ver si alguien había tocado algo. La comida que había dejado la noche anterior seguía allí, inmóvil. La manzana estaba cubierta de rocío. Esa fue la primera señal. La segunda fue el silencio. No solo el bosque, sino toda la propiedad se sentía vacía, hueca, como si algo se hubiera llevado silenciosamente durante la noche. El invernadero parecía el mismo. El cobertizo seguía cerrado, pero el aire no se sentía como antes. Algo faltaba. Esperó todo el día. El sábado en el porche, sin dejar de mirar el árbol. Nada se movía, ninguna figura, ningún leve zumbido, ningún ojo observándolo. Esa noche, la abuela tarareaba en voz baja en la cocina. El abuelo estaba sentado en el porche junto a Alex, con la pipa en una mano y la mirada fija en el bosque.
No dijo nada, pero Alex supo que se habían ido así como así. Ni una despedida, ni una señal. Era como si nunca hubieran estado allí. Pero Alex lo sabía mejor. El abuelo también. Lo que sea que los hubiera traído aquí, había pasado. Esa noche, nadie habló de ello. La cena fue tranquila. La casa estaba en silencio, pero la sensación en el aire había cambiado. La extraña tensión desapareció, pero también la maravilla. Alex salió una vez más antes de acostarse. Se detuvo junto a los escalones y miró hacia el oscuro bosque. Una suave brisa susurraba entre las ramas de los pinos, un sonido que había oído 1000 veces, pero ahora diferente. Observó el invernadero, el mismo cristal agrietado, la misma hiedra que crecía a un lado, pero ningún ojo observando, ningún movimiento tras los árboles, solo quietud. Susurró un suave agradecimiento por la experiencia, por el silencio, por el secreto que podía guardar. Luego regresó al interior. La vida volvió lentamente a la normalidad. Los pájaros volvieron a los árboles. El viento susurraba las hojas como antes, pero algo había cambiado dentro de Alex. A menudo se encontraba pasando junto al invernadero, deteniéndose un momento, mirando el espacio vacío donde antaño vivían las criaturas. Nunca le contó a nadie lo que veía, ni a sus amigos, ni a sus maestros, ni siquiera a sus padres. Se convirtió en un secreto silencioso entre él y sus abuelos. Un secreto envuelto en respeto y asombro. A veces, en las noches despejadas, Alex pensaba en esos seres altos y silenciosos. Cómo se movían con suavidad por el bosque, cómo observaban sin miedo. Se preguntaba a dónde habrían ido, si seguían ahí fuera, en lo profundo del bosque, o si simplemente habían seguido adelante. Algunas verdades no necesitan pruebas. No necesitan ser contadas en historias ni gritadas. Solo necesitan un lugar en la memoria, un rincón tranquilo donde perduren, seguras e intactas. Y para Alex, ese lugar estaba aquí mismo, en Maple Hollow, donde el alto pino se yergue inmóvil, donde el viento trae viejos susurros y donde algunos misterios es mejor dejarlos en paz. Si esta historia te dio escalofríos como a mí, dale a me gusta y suscríbete. Y si alguna vez has visto o sentido algo que no pudieras explicar, compártelo en los comentarios. Me encantaría escuchar tus historias. Gracias por verla y nos vemos la próxima vez.